Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola y en esta hora quiero compartir contigo, un tema buenísimo, la verdad. Me gusta mucho porque el título se llama El que se cree rey sin Dios termina como bestia ante él. Y vamos a tomar el libro de Daniel en el capítulo 2, el versículo 21, donde habla que Dios quita y pone reyes. Así que comenzamos en esta hora con otro de nuestros podcasts donde queremos de alguna manera hacer un estudio profundo, hablar sobre la soberanía absoluta de nuestro Dios. Y quiero contarte que la historia de la humanidad, de hecho es un eco constante de la misma ambición. La sed de poder, esta sed de poder absoluto, la corona sin la cruz. Y en el corazón de la soberanía humana reside ese deseo de poder ocupar el trono de Dios. Y la Escritura, sin embargo, establece una ley que es inmutable, pero a la vez es bastante, diría yo, aterradora para aquellos que se atreven a coronarse a sí mismos. El que se cree rey, como dice este título, sin Dios, termina como bestia ante él. Y este principio no es una mera advertencia moral, sino una axioma teológico o teológica, digámoslo, que es la demostración dramática, palpable, de la soberanía total de Jehová sobre esta fragilidad del poder terrenal. Y nuestro estudio, de hecho, se va a centrar en el libro de Daniel, de la gran crónica del exilio que sirve como tribunal divino para los reyes gentiles. Así que quiero llevarte a nuestro primer ítem, en este caso, ¿verdad? El fundamento, o sea, la declaración de soberanía que habla Daniel capítulo 2, en el versículo 21, donde el profeta Daniel, si hablamos un poquitito de esto, ¿verdad? Él fue exiliado en Babilonia, no era un político ni tampoco un guerrero, sino él, en este caso, era el portavoz del Rey del Cielo. Y cuando se enfrenta a la incapacidad de estos magos de Babilonia para poder interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel ofrece una oración que resume toda esta filosofía histórica bíblica. Dice así el texto bíblico: Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este es el versículo 21, donde esta declaración no es una observación, podemos decir, casual sobre el flujo del poder, sino un credo teológico que establece 3 pilares de la soberanía divina. Y te voy a llevar al primero: el control del tiempo, o sea, el cronos, el kairos. Y Dios no solo maneja el tiempo cronológico, esta duración de los imperios, sino que también el kairos, el tiempo oportuno para el juicio o la bendición. Entonces es ahí donde ningún reino puede extender su plazo para más allá, por ejemplo, de ese punto fijado por nuestro Creador. Y cuando vamos en este caso, al segundo pilar, nos encontramos con el legislador de la historia. Él quita y pone, ¿ya? Y aquí es donde vemos que el trono de cualquier monarca no es propiedad, sino una concesión temporal de Dios. Entonces la historia humana no está dirigida por el destierro ciego ni por la voluntad de los generales, sino por el Dios de los cielos, como habla Daniel capítulo 2 en el versículo 44, quien utiliza a los reyes, incluso aquellos que no lo conocen, como en este caso Ciro, como aquí podemos ver que él ¿verdad? Los utiliza como instrumentos en su mano. Y cuando vamos al pilar número 3, nosotros nos encontramos con la fuente del poder, pero también de la razón. Y es aquí donde la sabiduría, la capacidad de gobernar, pero también la habilidad de entender el mundo,
provienen solamente de Dios. Y cuando un rey se atribuye su propio éxito, de hecho, está negando la fuente de su propia razón. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, está preparándose para la caída. Bueno, también quiero llevarte a nuestro segundo ítem. Aquí es donde podemos ver este caso del estudio. La verdad es poder entrar a ver un poquitito, ¿verdad? A este rey, Nabucodonosor, este rey que fue humillado. Y el libro de Daniel nos presenta esta ilustración que es la más vívida, pero a la vez es aterradora. ¿Por qué? Porque del principio, ¿verdad? Que estamos ya viendo un poquitito acerca de esto, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, este hombre que construyó el vasto imperio neobabilónico, donde su pecado no fue la tiranía, aunque fue un tirano, sino la ibris, esta arrogancia fatal que acompaña, ¿verdad?, al poder ilimitado. Entonces aquí es donde vemos el pecado de la autoproclamación. Y en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, ¿verdad? Estaba paseándose por su palacio. Bueno, te voy a contar un poquitito de la historia, donde él mira esta magnificencia de su capital, pero también pronuncia palabras que sellan su destino. Y es aquí en el versículo 30 del capítulo 4 de Daniel donde dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí él hace esa pregunta arrogante, ¿verdad? Entonces, al reemplazar el pronombre divino por el pronombre personal, yo, aquí Nabucodonosor comete el acto definitivo de una destitución de Dios. Él se convierte en el rey sin Dios, como habla este título de este podcast. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la sentencia, la transformación en bestia. La respuesta divina es inmediata, pero también es devastadora, porque el juicio no es solo militar o político, es una degradación ontológica. Y cuando leemos el versículo 32, dice: de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la bestialización de este rey Nabucodonosor, que es el castigo perfecto para la arrogancia, para este hombre arrogante. Y el hombre creado, imagen y semejanza, ¿verdad?, de Dios, esta imago Dei, se distingue del animal por su razón, su capacidad de adoración, pero también su dominio. Y cuando Nabucodonosor se ensalza por encima de Dios, Dios le retira precisamente lo que lo hace humano. ¿Qué es eso? La razón. Entonces, al perder la razón y vivir como una bestia salvaje, el rey más poderoso del mundo es forzado a reconocer que su gloria y su poder son tan frágiles como la hierba que come. Entonces aquí vemos esta humillación que es total, donde el rey que se creía Dios termina cubierto de rocío, con cabello de águila y uñas de ave, como habla la palabra del Señor allí en el libro de Daniel capítulo 4 en el versículo 3. Ahora vamos a ver el tercer ítem, el contraste, la mano en la pared, Belsasar. Otro ejemplo crucial es este, ¿ya? Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y es aquí en el capítulo 5. Si tú sigues leyendo el libro, te darás cuenta de lo que yo te voy a hablar. Porque él no solo olvidó la lección de su abuelo, sino que la profanó activamente. Si tú te acuerdas de la historia, él utilizó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para poder beber vino y poder alabar a dioses de oro y de plata. Si Nabucodonosor pecó por olvido, pero también por arrogancia, imagínate, Belsasar pecó por desafío, pero también por blasfemia. Entonces el juicio de Belsasar
Es más rápido, pero ¿sabes qué? Es fatal. Mientras Belsasar celebra, es donde, ¿verdad? En la pared, una mano comienza a escribir: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene, contado, es lo que significa. O sea, Dios ha contado el tiempo de tu reino y ha puesto más encima fin. Eso es lo que quería decir. Y Tekel, esto pesado, ¿verdad? Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Y Pérez, en este caso, dividido. O sea, tu reino ha sido roto y dado a los medos, pero también a los persas. Entonces es ahí donde Belsasar no tiene tiempo de arrepentirse o de ser humillado lentamente. Su fin es inmediato, y esa misma noche el rey es asesinado. Es lo que habla la palabra del Señor allí en el libro de Daniel. Entonces el mensaje es muy claro. La soberanía divina sobre la política es absoluta por la arrogancia, porque la arrogancia es fatal. Y ya, al aplicar, ¿verdad? Teológicamente y también de alguna manera profunda, en cuanto a esto que estamos estudiando, va más allá de la historia de los reyes babilónicos. Nos revela verdades que son fundamentales sobre la naturaleza de Dios, pero también la posición del hombre. Por ejemplo, el trono del corazón. Aunque pocos de nosotros portamos coronas literales, ¿verdad? El principio se aplica a cualquier esfera de dominio: el negocio, la familia, la carrera, allí en el trabajo, ¿verdad? El yo. Tal vez cuando nos atribuimos el éxito a nuestra propia fuerza, ¿verdad? Estas fueron mis fuerzas, yo logré todo esto. A la inteligencia muchas veces, o tal vez al mérito. Pero estamos pronunciando el yo edificado de este rey, de Nabucodonosor. Entonces el hombre se cree rey de su propia vida, sin rendir cuentas al Altísimo. Se está degradando espiritualmente. Y la bestia moderna no es la locura, en este caso médica, sino la servidumbre a esas pasiones carnales, pero también a la pérdida de este propósito trascendente. Y el hombre que vive solo para su apetito, su egoísmo, sin la ley moral de Dios, ya ha perdido su razón más elevada y actúa por instinto primario. Pero también el reino, ¿verdad?, que no será quitado. En este caso, Daniel no solo habla de la caída de los reyes, sino del surgimiento del rey eterno. Cuando se presenta la estatua de ese sueño de Nabucodonosor, y en el capítulo 2, representando los sucesivos imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, ¿verdad? Es destruida por una roca que no fue cortada con mano humana, en este caso, como habla Daniel en el capítulo 12, en el versículo 34. Esta roca está simbolizando el reino de Dios, que se establece por Cristo, o que es establecido por Cristo. Y cuando nosotros vemos el versículo 44, dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será del reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. O sea, qué hermoso texto bíblico, la verdad que sí. Y ahora quiero llevarte de alguna forma a concluir ya este tema, donde nosotros vemos el reconocimiento del Altísimo. Y cuando la lección final de Daniel capítulo 2, el versículo 21, y Daniel capítulo 4, es el reconocimiento, claramente, porque solo cuando Nabucodonosor alza sus ojos al cielo, una acción deliberada de redención, su razón le es devuelta, como habla Daniel capítulo 4 en el versículo 34. En este caso, ¿verdad?, su testimonio final es la cumbre de esta teología política. Allí en el versículo 37 del capítulo 4 dice: ahora yo, Nabucodonosor,
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y para humillar a los que andan con soberbia, Él es poderoso. Dios quita y pone reyes, no por capricho, sino para forzar a la humanidad. En este caso, ¿verdad? Que sea un monarca en un trono de oro o individuo en la privacidad de su corazón, a recordar que solo hay un soberano. Y la soberbia produce la degradación bestial. La humildad es el camino para poder recuperar el verdadero trono del ser humano bajo la autoridad del Altísimo. Nos encontramos en un nuevo podcast y espero que este te haya gustado, el poder de alguna forma, ¿verdad? Poder analizar este tema. La verdad que da para mucho, pero espero en otra oportunidad seguir hablando acerca de esto, porque la verdad que podemos sacarle más al jugo. Ya, ahora yo me despido y nos encontramos en otro programa y me despido. Chao, chao, bendi. Sostienes con tu ruaj.